Bueno, le toca el bate a don Aníbal Herrera. Don Aníbal Herrera. Se lo estamos entregando con las bases llenas sin out. No te ponches, mijo. No te ponches. Aníbal. Bien, gracias, doña Consuelo. Gracias, compañeros. Buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. La ex vicepresidenta de la República, la doctora Milagros Ortiz Bosch, emitió unas declaraciones en las que de alguna manera señala a la vicepresidenta de la República actual, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, por esta ocupar el cargo de vicepresidenta y encargada de la política social del gobierno durante la campaña electoral. Dice la doctora Ortiz Bosch que la doctora Cedeño debiera de pedir una licencia mientras dure la campaña electoral. Me llama mucho la atención porque precisamente a la doctora Ortiz Bosch le ha tocado el honor de ser la vicepresidenta de la República en una ocasión al lado del expresidente Hipólito Mejía. Y conoce muy bien este tipo de situaciones, pero me preocupa más el que las nuevas generaciones y las no tan recientes puedan entender en realidad y quizá conocer un poquito de la historia de nuestro país. Lo primero es que el Gabinete de Política Social del gobierno es una creación de la administración del presidente Hipólito Mejía Domínguez del 2000 al 2004 y que tenía como compañera de fórmula precisamente a la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien a la sazón, además de ser vicepresidenta, era la encargada o la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales del gobierno, además de su función de secretaria de Estado de Educación durante ese periodo gubernamental. De manera que la doctora Ortiz Bosch conoce claramente sobre este tema. Otro dato importante es que el Gabinete de Política Social no maneja recursos económicos. Me parece que la doctora Ortiz Bosch ahí como que le faltó un detallito, porque dentro de sus argumentos alude que no se puedan utilizar los recursos del Estado, etcétera, etcétera. Es importante saber que el gabinete social del gobierno no maneja fondos públicos, traza la política social del gobierno. Del manejo de fondos públicos se encarga el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Precisamente por la doctora Ortiz Bosch haber sido vicepresidenta de la República y manejar todo lo que fue esta área de la política social, conoce perfectamente sobre el tema. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora la doctora Cedeño de Fernández? Rendirle cuenta al país de cuáles han sido las principales políticas de carácter social adoptadas por el gobierno tras la llegada de la pandemia. Ustedes recordarán que la semana pasada nos referimos precisamente a los cuestionamientos que se hacían al rol que jugaba y que juega actualmente la doctora Cedeño de Fernández. Aludíamos al hecho también, no menos importante, de tener en cuenta que estamos en un estado de excepción donde hay que tener ciertas consideraciones en materia de lo que es el ejercicio del poder, tomando en cuenta que la finalidad última y primera es el bienestar de la gente. Entonces no tendría como mucho sentido plantear, entiendo yo, este tipo de medidas, pero sería bueno también recordarle a la doctora Ortiz Bosch, persona que cuenta con nuestro aprecio y nuestro respeto, que ella no tomó licencia mientras fue secretaria de Educación en la campaña electoral del año 2004. No se le pidió a los alcaldes que estaban disputando el poder municipal, que iban por la reelección para las recientes elecciones del 15 de marzo, que tomaran licencia de sus cargos. Entonces, me extraña, de verdad que me extraña, esta posición de la doctora Ortiz Bosch desde el punto de vista institucional, pero las comprendo perfectamente porque, como decía en mi anterior comentario sobre este tema, todos estos cuestionamientos no son más que la admisión, primero, de la alta valoración de que disfruta la doctora Margarita Cedeño de Fernández y de lo que le aporta a la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero más, yo diría que indicativo todavía es el hecho del impacto positivo que ha tenido en la población dominicana el manejo que de la pandemia ha hecho el actual gobierno, del cual forma parte la doctora Cedeño de Fernández. Yo pienso que esto no es más que la expresión. Ayer escuchábamos también otros pronunciamientos de la amiga Sergia Elena que iban en esa dirección. Parece que la estrategia es cuestionar
a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, primero por su alta valoración de ella per se como figura política del país, y segundo y no menos importante, el rol positivo que está jugando para nuestro país dentro de lo que son las políticas sociales que está desarrollando el gobierno a propósito de esta pandemia del coronavirus. Cuando lo vemos de esa forma, se entiende con un poquito más de claridad el porqué de los pronunciamientos de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Aníbal, perdona que yo te pregunte esto, pero sí. ¿Cómo fue que tú me dijiste que ella no cogió licencia? ¿Cuándo? Ella era vicepresidenta de la República, doña Consuelo, sí, secretaria de Estado de Educación durante el periodo 2000-2004. Sí. Ni los funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía, entre los cuales se encuentra ella, tomó licencia para la campaña electoral. Y la ley a la que ella alude establece que ningún funcionario público que vaya a participar en campaña electoral debe hacerlo mientras ocupe el cargo. Ella hablaba en sus declaraciones de ayer que había que predicar con el ejemplo. Y me parece que tanto ella, con todo respeto, ni aquellos que eran funcionarios en la administración 2000-2004 predicaron con el ejemplo porque no pidieron licencia durante la campaña electoral. Si es a eso que vamos, como dice el buen dominicano. Pero yo creo entender el porqué de la posición de la doctora Ortiz Bosch por el rol y la alta valoración que de ese rol tiene actualmente el pueblo dominicano de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Doña Consuelo, por otra parte, tengo una información que si usted me autoriza, yo estaría... Una pregunta, Aníbal. ¿Tenía esa legislación de la 3318 existía en ese momento? No, Khalil, no existía. No, pero un momentito, no, tranquilo. Resulta, y te puede buscar la anterior ley electoral, de que esas prohibiciones o esas recomendaciones estaban en esa ley. Claro. Tanto a la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas como a la del régimen electoral, lo que han hecho es adicionársele otras posiciones. Y ahí está ya lo dijiste. Fue de los primeros proponentes de la ley que puede decir si es así. Aníbal sabe más que todos nosotros juntos. No, ya lo dijo. Hay elementos adicionados que no existían. Aníbal, es muy, en el día de hoy, en coincidencia con ese propósito que tú resaltas de la gente de la oposición para atacar a Margarita, que evidentemente su incorporación como compañera de boleta ha estado sumando importante simpatía a la candidatura de Gonzalo. Cuando se le mide en pareja, es verdad. Cuando se le mide en pareja, es invencible. Cuando se le mide en pareja. A mí lo que no me gusta es que sean las mujeres que ataquemos a las mujeres. No es por, o sea. Escúchame, Khalil. Y lo segundo, Aníbal, qué feo ellos por eso no solamente se han quedado en la denuncia en los medios. Hoy fueron a la Junta Central Electoral con ese tema, muy concretamente. Pero Margarita, de manera muy inteligente, le dio respuesta hoy. Y les dijo que en medio de las circunstancias que estaba el país, ella no podía abandonar el barco. Totalmente. Bajo las circunstancias en que está el gobierno, ante una crisis de la dimensión en que estamos, ella no puede abandonar su función, que ella no se lo perdonaría a nadie abandonar la función. La pregunta para Ángel, ¿y cuáles son las sumas a la candidatura de... no, pero está bien, ninguna. Ya Pedro te la dijo. Mañana hablamos. Porque Aníbal, permítame a Aníbal. Margarita no subió los puntos. ¿Cuál es la suma, Ángel? Está bien, eso está bien. Vamos, Aníbal, porque tenemos que... 8 arriba, dice Miguel Vargas. Y me gustaría saber si me permite compartirla con... Adelante, un momentito. ¿Cuál es la información que tiene? Tengo una información de la frontera. Adelante. Y me gustaría que lea, cuando pueda, por favor, coloque unas imágenes que le voy a pedir. Miren, desde el pasado lunes, autoridades haitianas iniciaron la instalación de casetas en la carretera internacional que comunica a la República Dominicana con ese país como medida preventiva, dicen ellos, para contrarrestar la propagación del coronavirus COVID-19 en esa zona del territorio de ambas naciones. ¿Pero de qué lado? ¿De la carretera internacional tiene dominicano y haitiano? A eso voy. Pues las carreteras que conectan a República Dominicana con... La información da cuenta de que nacionales haitianos construyeron 2 casetas de madera y techo de zinc colocadas en la carretera internacional. La primera, ubicada en la comunidad de Tirotí o Tirolí,
a una distancia de 1.4 kilómetros de la sección de Villa Anacaona en restauración. Eso es en la provincia de Dajabón. Sí, sí. Mientras que la segunda la colocaron en el cruce de Guayajayaco, frente al puesto de chequeo de las autoridades del ejército de la territorio República haitiano, a unos 9, dígame hermano. Sí, que prácticamente eso es zona haitiana, aunque es la carretera internacional. La carretera internacional es de este tamaño, la anchura, en algunas partes. Sí. Ancho, doña, un chismán. Tiene 3 metros de ancho, más o menos. Pues así, mira, pues así. Sí. Decir, y entonces tiene pedazos, Aníbal, que entra al territorio dominicano. Exacto. Y otro que entra al territorio haitiano. Pero hay que tener cuidado porque adelante, Aníbal. Sí, las informaciones que tenemos dan cuenta de que ciertamente cuando se cuestionó al regidor haitiano de nombre o de apodo Anel, este dijo que se trata de casetas móviles o temporales que han sido dispuestas para realizar chequeos y control de las personas que ingresen a su territorio desde la República Dominicana por la pandemia del coronavirus. Sí. Que por ahí se pasa por ahí se pasa Aníbal. Hospitales móviles como lo que Luis. No. Mira, Aníbal, por ahí se cruza. Tú cruzando la vía, estás ya en territorio haitiano. ¿Tú ves? Ahora, vamos a traer mañana al general Gonel, ya el ministro de Defensa lo autorizó para que esté con nosotros Jefe mañana. Del ejército. Y el lunes el ministro va a estar con nosotros en el programa. Bien. Excelente, bueno. Importante tocar ese tema, pero era importante, doña Consuelo, el poderlo compartir. Porque los haitianos, como yo le doy seguimiento a Haití todos los días, están haciendo un hospital en Carrizal, donde nosotros fuimos la última vez, Ángel, donde yo me rompí. Correcto. Tenemos que volver para allá. No sé si bueno, hicimos el programa en Carrizal con el sol de la tarde. No sé si Lea colocó las imágenes porque como no veo, no tengo retorno. Sí, la colocaron, Aníbal. La colocaron, pues Lea la colocó, pero mándalo. Excelente, gracias, Lea. Mándanoslo a Sol. Aníbal, tú tienes el WhatsApp de Sol. Del grupo del programa, doña Consuelo. Lo sacó. Sí, claro que sí. No, mira. Vámonos con la llamada. Excelente. Comunícate 809-540-1065. 1-8